Buenísimo. Aprovecho a contar primero, por si no conoce, que yo soy una organización de la comunidad. Nos dedicamos a trabajar con familias de habitación. Perdón, Cami, antes que de seguir, se escucha un poco trabado, debe ser alguna cuestión de señal. Si te puedes ubicar en algún otro lado, te agradezco. ¿Ahí se escucha Sí, mejor? mejor, sí. Buenísimo. Como les comentaba, trabajamos en barrios populares, con familias que viven en emergencia habitacional. En ese sentido, en el mes de marzo firmamos un convenio entre Techo y la AFA para la construcción de viviendas a partir de cada gol que haga la selección en 2025. Es decir, por cada gol de la selección en partidos amistosos o en partidos oficiales de FIFA, se donaba el equivalente a una vivienda de techo. Y es por eso que llegamos también en articulación con el municipio a construir las primeras 7 viviendas de esos primeros 7 goles, como vos bien decías, con familias que ya vivían en situaciones críticas de vivienda, en casas con paredes de chapa, con piso de tierra. Por un lado, 4 viviendas en Barrio Noroeste, en Bahía, y por otro lado, en la zona de Ingeniero White, 3 viviendas en De Solier y Piccioli, ahí Sí, Boulevard. entendemos que es entre Vialidad y 26 de Sí. septiembre la zona. Y ahí básicamente construimos con voluntarios y voluntarias que viajaron desde Neuquén y Río Negro, de Buenos Aires también, y con las familias, viviendas de emergencia con un kit eléctrico, un kit sanitario, en un proceso de 3 días, que es lo que se tarda en la construcción de las viviendas. Bien, bueno, ya creo que también está bueno esto de explicar de que eran familias que ya vivían en condiciones vulnerables. Digo, que no fue solo la inundación, sino que previamente vivían en condiciones que por ahí no eran las mejores. En caso de estas casas de vialidad, entiendo que eran personas que vivían en Boulevard, ¿no? Que se las trasladaron. En ese proceso, que fue en articulación con el municipio, como mencionaba, se asignaron a familias que venían de distintas zonas. Ah, Había de Boulevard y había, si no me equivoco, también de la zona del Saladero. bien, bien. Y sí, como vos decías, son familias que ya estaban en una situación crítica, que justamente la inundación y situaciones climáticas extremas le pegan el doble y tienen efectos muy fuertes. Charlando incluso con ellas, nos contaban que los espacios donde vivían o ya no estaban disponibles y tenían que ir de un lugar a otro mudándose, la mayoría mujeres con niños o niñas, o que estaban en condiciones de salud que le afectaban muchísimo a los chicos, a las chicas. Camila, 3 días decís que cuesta levantar una casa o es lo que tardaron en montar todas. Estuvimos 3 días para montar las 3 viviendas. Nosotros Ah, lo hacemos en cuadrillas, que son un grupo conformado por cada familia y el voluntariado, y nos vamos dividiendo para hacerlo a la par cada etapa. El primer día se suele trabajar con lo que es el suelo, los pilotes para elevar la vivienda del piso, para darle aislación térmica y la colocación del piso. En el segundo día ya se levantan las paredes, que es panelería prefabricada de una fábrica social de techo, ujú. y se avanza también en lo que es la tirantería y el techo, y en el último día nos encargamos más de la parte interna, sobre todo de los artefactos de la parte de el baño, la cocina, la conexión del calefón, el inodoro, la ducha y las bachas para la última parte de la construcción. Ujú. ¿Y cuánto duran? ¿Cuánto aguantan? ¿Cuánto tiempo? Las viviendas tienen una vida útil, según el cuidado, ¿no?, de cada familia, de que puede ser hasta 15 o 20 años. Hemos construido nosotros hace más de 20 años en Argentina y a nivel Latinoamérica más de 25 años, y obviamente damos ciertas recomendaciones de cuidado, haciendo mucho foco en que son soluciones habitacionales de emergencia para salir de una situación crítica y poder tener un primer lugar seguro de donde avanzar y poder continuar. Y también en este caso, en articulación con el municipio, fue donde se hizo la selección de en qué zonas construir y con qué familias, y ahora continúa un proceso más de acompañamiento social local para la conexión a servicios y el acompañamiento a las familias. Claro. ¿Y qué recomendaciones, por ejemplo? Lo primero que pienso, una casita de madera, calefacción, ¿no? Digo, pero por ahí muchas familias tienen, no sé, una salamandra con el calor y el fuego. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes a la gente? Sí, está bueno remarcar la importancia, por un lado, de la conexión a los servicios que decía antes, porque siempre suele ser un riesgo en los barrios populares. Más vinculado a las recomendaciones que nosotros podemos dar es distintos elementos para recubrir la madera, para darle más durabilidad o Ajá. justamente protección frente a estas situaciones que vos mencionabas. Y también hay familias que deciden hacerle más anexos, divisiones internas, más directamente ya del uso de la vivienda que pasa a ser de la familia. Ajá.
¿Y todas las casitas son iguales? En este caso, en la construcción, no construimos dos tipos distintos de vivienda. Un tipo de vivienda es la vivienda de emergencia tradicional, que es Sí. un módulo de 6 por 4 metros más el anexo de baño y cocina, que esos construimos en la zona de White. Y otra vivienda que se llama vivienda progresiva accesible, tiene otras divisiones internas, tiene un poco más de espacio, esas son las que construimos en Barrio Noroeste, y tienen otra cuestión más técnica de construcción, en ese caso no fue con voluntariado, sino con la fábrica social Techo, y también contratamos trabajadores locales para el desarrollo de ese tipo de vivienda. Ajá. ¿Y por qué se decide en un lugar un estilo y otra en otro? Eso estuvo más vinculado al proceso de articulación local con el municipio, de tipo de vivienda, teniendo en cuenta más la conformación familiar y a quién iba Mm. destinada. Pienso entre los riesgos o los cuidados, acá en White lo que está pasando actualmente es que las casas, incluso en los lugares donde no sufrieron grandes inundaciones, a la tierra o los lugares estar tan húmedos, porque las napas están altas, muchas casas están sufriendo tema de humedad en sus paredes y demás por bueno, una cuestión lógica de que todavía está todo muy, muy húmedo. ¿Qué pasa con esas casas? Digo, ¿la madera está protegida de alguna manera como para que el tema de la humedad no la agarre tanto? Sí, ahí la primera protección que tiene la vivienda es que esté lo más posible elevada en altura para ese aislamiento que vos mencionabas. De hecho, hay zonas donde construimos a 2 metros incluso de altura para ese aislamiento, y se puede recurrir con distintas pinturas que justamente lo que hacen es reducir esos riesgos de humedad, pero también entendiendo, como mencionaba antes, que es una vivienda de emergencia, que tiene Claro. sus limitaciones, y también aprovecho a contar que este año estamos en un proceso de innovar en la vivienda que construimos hace ya más de 20 años, pensar otras materialidades para poder llegar a una solución más definitiva, para poder adaptarse también a estas situaciones y que pueda dar una solución a largo plazo, ¿no? Entendiendo que esto es algo que responde a la emergencia, que también en un modo más de articulación requiere de presencia del Estado, política pública, otro tipo de escala que desde la sociedad civil no podemos Bien. llegar, pero sí es una respuesta que permite justamente que la familia salga del piso de tierra, de las paredes de chapa, y que pueda tener un lugar seguro frente a la próxima lluvia. Bien, bien. ¿Cómo es la elección, si es que se sabe, de las personas de los que van a recibir las casas? ¿Cómo se define? En este caso, como les mencionaba que era en articulación con el municipio, se hizo desde parte del equipo de vivienda y hábitat de la municipalidad, que ya venía trabajando con familias con situaciones de hace muchos años de vivir en emergencia habitacional, y fue una priorización Está bien. desde ese equipo de asistentes sociales y más local. Nosotros en Bahía no tenemos sede permanente, pero desde Techo tenemos un proceso comunitario de asignación de las familias en el programa de construcción de viviendas. Lo que hacemos es primero validar que el programa sea algo de interés para el barrio en donde estamos trabajando, y si existe ese interés, encuestar a las familias, designar con ellos qué criterios queremos tener en cuenta. Puede que en un barrio se priorice algo que en otro no, según cada territorio, y después hacemos una presentación anónima de esos casos para que la propia comunidad priorice con quién construir, y ahí se hacen las asignaciones, se acuerda la descarga de los materiales y la construcción participativa también de las viviendas. Camila, para tener una idea de lo que significa una casita de estas, ¿tenés más o menos conocimiento de cuánto, por ejemplo, yo quiero levantar una casita de emergencia, más o menos qué costo, qué inversión hay que hacer? El costo de la vivienda tradicional, sin el baño, es más o menos de $2.500 Ujú. aproximadamente, ese es el costo. Claro, un poquito menos de 3 millones de pesos, digamos, sin el baño. Sí, exactamente. Claro. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Cómo se financian? Me mencionaste, creo que era una carpintería que dijiste que tienen ustedes también, pero ¿cómo hacen? Nosotros tenemos, lo que te había hecho mención, es una fábrica Ah, social la donde fábrica. trabajan Ujú. vecinos, vecinas de barrios populares en la fabricación de la panelería. Pero nuestra principal fuente de financiamiento tiene que ver con donantes individuales, socios, socias que hacen un aporte mensual a la organización, Ujú. que eso nos permite la sostenibilidad en el tiempo, el poder planificar nuestro trabajo en territorio en las 11 provincias donde tenemos presencia permanente, y poder tener ingresos sostenibles para ese trabajo. Claro. ¿Y actualmente están bien o están medio justos con todo el contexto que hay?
Bueno, obviamente es un año complejo para la sociedad civil en general. Nosotros tenemos más o menos 25.000 socios que nos acompañan. Siempre es bienvenido que pueda haber más, sobre todo porque en el último tiempo sí notamos que hay una mayor emergencia habitacional o se recrudece la problemática en algunos sectores, sobre todo por la falta de política pública, de vivienda, de integración sociourbana. Por eso todo el aporte que podamos hacer y cuantas más personas nos puedan acompañar nos permite tener más escala, más acompañamiento. Bien, bien. Está bueno tenerlo en cuenta. A ustedes como grupo de trabajo les chocó esto porque entiendo que gracias a lo que pasó con AFA se difundió muchísimo más que este hecho, pero a la vez hubo también alguna controversia o, no sé, cosas en redes que seguramente las han visto respecto a la calidad de las casas, porque quizás no se había aclarado que iban a ser casas para pasar la situación de emergencia. Me parece que por ahí hubo un error de comunicación, pero después, una vez que te interiorizás un poco más sobre qué es este hecho, se entiende un poco más que, el porqué de las casas. ¿Qué les generó a ustedes ver todo lo que hubo en redes y lo que se habló? Sí, está bueno que lo traigas. Creo que nuestra principal reflexión ahí tenía que ver con la importancia de seguir visibilizando esa emergencia habitacional. Hoy en Argentina 5 millones de personas viven en esa situación, muchas en piso de tierra, con paredes de chapa, como decía, o con lona en el techo. Sí. Entonces, esa vivienda que por ahí para muchas personas que no conocen esa realidad o que tienen otro modo de vida y tal vez nunca tuvieron la posibilidad de conocer un barrio popular, la ven como algo que no responde a una necesidad de vivienda o pueden tener alguna crítica, pero justamente elegimos quedarnos con el testimonio de las familias que son las que nos dicen la importancia que tiene esa respuesta de emergencia y esa solución en ese momento y en esa condición. Y por supuesto, como mencionaba antes, la importancia de que no solo sea el aporte de la sociedad civil, sino una articulación del sector público, del sector privado, para que esas soluciones sean sostenibles, sean a largo plazo. Pero creo que desde la crítica, tal vez la mayor construcción que se puede hacer es entender cuánto aún falta, saber en Argentina la cantidad de familias que viven en esa situación, que cuando hay eventos como el que pasó en marzo con la inundación, ya estaban en una situación crítica y pasan a estar aún peor. Sí, totalmente. Totalmente, y bueno, también hace pensar, que esto, trayéndolo a otro tema, pero bueno, acá se ha armado también mucha controversia a raíz de los subsidios que fueron entregados y los que faltan entregar, que son muchísimos también, pero que claramente no es la misma ayuda que le tenés que brindar a un sector que a otro, más allá de que todos hayan sufrido una inundación. Como vos decís, ya hay gente que de base estaba mal y que encima con una inundación, lo poco que tenían se perdió. No es lo mismo que tener una casa con una estructura ya más armada y que, bueno, sí, se te mojen algunas cosas, pero claramente no parten todos de la misma base. Sí, totalmente. A eso nos referíamos cuando hablamos incluso del concepto de desigualdad climática, entender cómo afectan estas situaciones a quienes ya viven en situaciones críticas, que muchas veces son, en este caso se hizo una relocalización para que sea una zona más segura, pero además de la situación de la vivienda, es cercana a zonas inundables, a arroyos o a basurales, que eso también dificulta mucho la salud, el desarrollo de la familia, sobre todo de los más chicos. Así que por eso la importancia de también que sea en articulación con el municipio a nivel local. Totalmente. Camila, gracias por estos minutos y bueno, gran laburo el que vienen haciendo. Muchísimas gracias y muchas gracias por siempre recibirnos también en Bahía. Dale, un abrazo. Nos vemos.